Programa realizado en cooperación. UDP Madrid. Mayores en los medios. Radio Vallecas. Programa Prevenir en Salud. Participan. Presentador: Cándido Pastor. Ponentes: Víctor López e Hipólito Matías. Con la colaboración técnica de UDP Madrid. Desde Radio Vallecas, mayores en los medios, venciendo muchos inconvenientes, partido hasta ahí, para seguir con el programa Historia de Mayores. El tema que corresponde es prevenir en salud. Será desarrollado por los doctores Dolores Martínez Budel, Víctor López y con la colaboración de Hipólito Matías, que participa como invitado la parte técnica Julián García y con la colaboración de UPyD. Ahí estamos, el mismo proyecto, este proyecto del programa no nos curamos, sino que tratamos de conservar una buena salud sin quedar con los doctores que presentan el tema. Alzheimer. Empiezas tú. Muy bien, por favor. Bueno, pues se trata de una nueva emisión de Radio Vallecas que se hace online y bueno, esta emisión se hace bajo el acuerdo o la colaboración mutua, por una parte de la Asociación de Mayores en los Medios de Comunicación, por otra Radio Vallecas como tal, y después ya finalmente bajo la colaboración y conducción telemática de UDP Madrid. Bueno, en esta ocasión, yo que me voy a encargar de la exposición del tema a debatir o a comentar, me voy a referir a esas deficiencias, quejas que expresan los pacientes, los usuarios, sobre, en este caso concreto, sobre la atención mental en el sistema de salud público español. Es decir, vamos a hacer como una especie de valoración crítica sobre la atención mental de las personas en nuestro país. Bueno, por una parte quiero decir que de la asistencia psiquiátrica especializada, aunque ha mejorado en estas últimas décadas en cuanto a lo de humanización, centros apropiados, ya afortunadamente hemos pasado de aquella época de los manicomios y de todo ese trato hasta cierto punto incluso inhumano. Ya hemos pasado a una atención psiquiátrica, digamos ya, pues oye, de acorde con los tiempos, incluso de acorde también con la Unión Europea, que está también formando parte como un organismo multinacional vigilante de la calidad asistencial de nuestro sistema de salud. Bueno, eso está por ahí, pero no obstante de lo que digo, de esa mejora, también se siguen detectando deficiencias, falta de atención en algunos aspectos de la atención de los enfermos mentales. Y un aspecto que sigue por ahí permaneciendo y que deberíamos suprimir a la larga es que todavía se nota una estigmación de los enfermos mentales, una estigmatización de los enfermos mentales que también, en cierta manera, abarca también a los propios familiares y a los propios centros de atención a los enfermos mentales e incluso a los profesionales. Es decir,
tiene esta parcela de la medicina, de la asistencia sanitaria, tiene todavía mantiene una etiqueta negativa que, como digo, Ya poco a poco conectado. habría que suprimir. Ya está ahí, ya está. Sí. Ya. Vale, pues espérate que está Víctor con la ponencia, luego grabamos la presentación, ¿vale? Bueno, como decía esto, que esta estigmatización habría que suprimirla y valorar o considerar a los enfermos mentales con la máxima naturalidad como a cualquier otro en ese escenario sanitario de España. Bueno, dentro de lo que estoy diciendo, ya dentro de lo que estoy diciendo, de esas deficiencias que se detectan, que habría que subsanarse, la llegada, la aparición de la pandemia de la COVID-19 ha empeorado aún más esta situación en general, de la salud pública en general, pero también muy particularmente de la atención hacia los enfermos mentales. Y esto ha afectado, digamos, de muchas maneras. Por una parte, ha afectado a los propios profesionales sanitarios que también por los efectos nefastos de la pandemia que ha incidido en el Sistema Nacional de Salud, ha afectado también pues, a su propia infraestructura, a sus servicios, y ha hecho también que ellos, a través de estas deficiencias, pues también directamente, digámoslo así, hayan sufrido también trastornos mentales, si no graves en todos los casos, pues esos trastornos psicológicos, emocionales, en forma de ansiedad, de angustia, de insomnio, de agotamiento. Y bueno, esto es además una cosa que yo ni lo tengo que decir porque ha saltado a la vista y todos los ciudadanos han podido percibirlo. Y yo diría que esto también en gran parte, como digo, ha surgido por una sobrecarga asistencial, que falta de profesionales. También ha habido muchos profesionales en psiquiatría o en psicología que por esto que estoy comentando, por este padecimiento de estos trastornos, pues han tenido que darse de baja y ha sido un cúmulo de circunstancias negativas que ha ido en detrimento en mayor o menor grado de una buena calidad asistencial. Entre los profesionales, ya sabemos que hay un síndrome que es muy conocido, que es lo que se conoce con el nombre del síndrome del cuidador o del profesional quemado, que es por una sobrecarga de estrés que llegan al agotamiento y llegan incluso a padecer, digamos, unos síntomas tan fuertes que le obligan a darse de baja, así, en su trabajo. También los propios ciudadanos, y es de observación común a través de lo que hemos vivido en la pandemia, pues los propios ciudadanos también han padecido trastornos mentales, trastornos psicológicos, emocionales, en la línea de lo que he comentado antes, de la ansiedad, del temor, de la incertidumbre, por ejemplo, de padecer de insomnio, de preocupaciones, con una confluencia de problemas de tipo laboral, de tipo asistencial, de tipo de comunicación, de falta de comunicación. Y todo esto ha hecho que, como digo, también los ciudadanos hayan aumentado en ellos el nivel, la incidencia de trastornos psíquicos y emocionales que le han obligado a muchos de ellos a acudir a las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras, por estos motivos.
todo englobado de lo que estoy diciendo, unido a que la situación de la lucha por la vida se va haciendo cada día más difícil en todos los órdenes y en todos los ámbitos, ha hecho, como digo, que globalmente, independientemente de la parcela o de la cuestión de la pandemia de la COVID-19, la sociedad sufre cada día más de problemas mentales, y hasta tal punto es así que la propia Organización de la Salud ha dicho que si esto no se remedia, si esto no se para, las enfermedades mentales llegarán a ser la plaga del siglo XXI. O sea que esto indica ya el problema y la gran magnitud que está teniendo esta situación de la salud mental. Hay evaluadores de todo esto que están diciendo que realmente para poner freno a esto, a esta alta incidencia que va en aumento de las enfermedades mentales, habría que reforzar al máximo la atención primaria. ¿Por qué? Porque es precisamente por la atención primaria es por dentro los enfermos sufridores de este tipo de trastornos, que al principio suelen ser leves y que, bueno, que no se le concede excesiva importancia, pero que si no se atienden bien van a ir cronificándose y van a ir creando ya enfermos mentales más graves que pueden ya incluso necesitar consiguientemente después la ayuda, los servicios de un psiquiatra. Luego esto hay que pararlo desde el principio. Y esto quien lo puede conseguir mejor es a través de esa puerta de entrada, como digo, que son los médicos de atención primaria. En el ámbito de la atención primaria, precisamente, y desde el punto de vista ahora ya estricto de la atención mental, ya se nota que hay una escasez de psicólogos clínicos. Estos psicólogos clínicos son profesionales que son los que deberían, digamos, tratar inicialmente esas quejas, esos problemas, esas dificultades que tienen los pacientes, y que si fueran abordadas bien, de una manera personal, directa, a través de los psicólogos clínicos, seguramente podría remediarse y podría evitarse que vayan a más. Bueno, a nivel de las deficiencias, como ocurre también a nivel global con el Sistema Nacional de Salud, se observa en el ámbito de la atención mental, se observa una falta de medios y de recursos para atender a los enfermos mentales. Es algo que es coincidente con el resto de los servicios de la atención, de la atención general de la salud pública. También hay unas prolongadas listas de espera hasta que estos pacientes leves, iniciales, ven al psicólogo, o incluso después ya que también tiene una lista de espera amplia para ver al propio psiquiatra, cuando la enfermedad psicológica o emocional se presenta de una forma muy acentuada. Bueno, siempre se habla de lo mismo, pero es una verdad como un templo, que hay se nota una falta de financiación adecuada, de equipamiento de los servicios, en medios, por ejemplo, en medios y recursos apropiados. Hay una falta que ya lo he dicho, de psicólogos, hay una falta también o hay un número insuficiente de especialistas de atención mental. Y otra cosa también que se ha notado, por ejemplo, los evaluadores de estos servicios o de este tipo de asistencia, es que también se da una deficiente
formación en psiquiatría de algunos profesionales sanitarios que están involucrados en la atención mental de los enfermos. Es decir, se debería procurar que todos los profesionales sanitarios que tratan con enfermos mentales tuvieran una formación especializada suficiente para, digamos, poder tratarlos con eficacia. Después también, y aquí cobra especial importancia, resulta que el tiempo concedido en la relación médico-paciente es muchas veces insuficiente, y esto de la relación médico-paciente en el ámbito de la psiquiatría y de la atención mental de los pacientes ha sufrido también un detrimento, digamos, durante la pandemia por la deficiencia en el número de pacientes activos, porque muchos se han dado de baja, otros han sido transferidos a otros centros. Luego, esto ya es una cuestión que lo ha detectado muy bien la ciudadanía y de lo cual ha elevado quejas. Y como digo, esto es muy importante. La atención que se le presta al enfermo mental y a sus familiares en la consulta del médico especialista o del psicólogo no puede reducirse, porque va en detrimento de la calidad asistencial. Y también hay que decir que durante la pandemia hemos observado que gran parte de la comunicación presencial entre el enfermo, entre el paciente, entre el profesional, el enfermo y sus familiares, ha sido sustituido por una comunicación telemática, virtual, lo cual es yo diría que es contraproducente en el ámbito específico de la psicoterapia y de la psiquiatría asistencial, porque requiere imprescindiblemente la presencia directa y el contacto directo entre el médico y el paciente. Luego, quiero decir con esto que la ayuda de la comunicación digital o virtual es menos importante en el ámbito de la psiquiatría y de la psicoterapia que en el ámbito de la medicina general y de la atención primaria, como ha venido sucediendo durante la pandemia. Bueno, todo esto nos induce a pensar que la falta de acceso a la salud mental y a tiempo y en calidad por parte de la ciudadanía se considera realmente como una violación de los derechos humanos. O sea, todas las personas tienen derecho a ser atendidas cuando sufren una patología mental. Y por eso digo yo que se contempla ética y legalmente como una violación de los derechos humanos. Bueno, ha habido a nivel de la atención mental y sobre todo referido a la pandemia, ha habido ciertas personas olvidadas y yo diría que haciendo una especie de recorrido serían por ejemplo, los propios pacientes, o sea, el propio personal sanitario, a veces que se le ha pedido mucho, se le ha exigido mucho y se le ha concedido poco en respiros, en descansos, en remunerarlo con salarios dignos, y eso es una cuestión que yo diría que debemos aprender y nunca más debería ocurrir. Aparte de los propios sanitarios, bueno, los pacientes también han sufrido todo lo que he dicho yo, la deficiencia de la asistencia, la falta puntual de
de especialistas dispuestos a contactar con los enfermos, y hay otros colectivos que no están, digamos, englobados directamente aquí, pero que también están ahí y no nos debemos olvidar de ellos, que han sido y siguen siendo las víctimas de violencia de género, todo este espectro de la trata de personas, por ejemplo, las personas migrantes, que hay algunas que acaban también con trastornos psíquicos emocionales, las víctimas, y en el ámbito, yendo para abajo hacia la infancia, tenemos también las víctimas del acoso escolar. Todo esto está dentro del espectro de trastornos psíquicos, mentales, y todo eso hay que abordarlo con la mayor rigurosidad posible, con la mejor atención posible, para que estos colectivos no queden olvidados o más olvidados que el resto de la población. También aquí hay que referir ese colectivo también de pacientes que son muy numerosos ya y van haciéndolo cada día más, que son los pacientes geriátricos de edades avanzadas o muy avanzadas, con pluripatologías, con un deterioro cognitivo creciente, que acaban en demencias seniles, demencias tipo Alzheimer. Todo esto, este espectro, habría que cuidarlo muchísimo, habría que adoptar un abordaje, como así dicen los entendidos de la materia, multidisciplinar, integral, para que no se deje ningún cabo suelto. En cuanto a la calidad de vida de los profesionales, y ahora referido concretamente a la atención mental, tendríamos que cuidar de que los contratos, por ejemplo, que no sean esos contratos, como dicen los sindicalistas, de tipo basura, los contratos interinos o los contratos temporales. Todo esto habría que sustituirlo por unos contratos serios de carácter indefinido, en el que se respalde no solo los tiempos de descanso, de respiro, de vacaciones, sino también un salario digno de acuerdo con los servicios que prestan los profesionales. Como digo, no solo hay que cuidar eso, sino que hay que aumentar el número de contrataciones, digamos, de estas que sean de acorde con la dignidad de los profesionales, y también aumentar también en el ámbito de la atención mental los dispositivos, los aparatos, los instrumentos que necesitan los profesionales. También hay que aumentar las camas disponibles en los hospitales, de acuerdo con esos ratios que se manejan, el número de camas, el número de profesionales en relación con la cantidad de pacientes que hay que atender. Y otra cosa que yo voy a recalcar mucho, porque gran parte también se desatiende, que es el tema de la prevención. Hay que prestarle muchísima más atención al tema de la prevención de las enfermedades mentales. Acordemos lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que si esto no se para, si no se frena, el número de pacientes mentales será horroroso, será la gran plaga del siglo XXI. Luego hay que concienciarse y hay que tomar todas las medidas oportunas para prevenir las enfermedades mentales, en el sentido que no aparezcan, y en el caso de que aparezcan inicialmente, se paren y no se hagan crónicas, para que no pasen a la geriatría, a la psiquiatría clínica y a los hospitales psiquiátricos. Y dentro de este planteamiento de la prevención de las enfermedades mentales, habría que establecer unos planes ya muy claros, muy específicos, en la prevención del suicidio. El suicidio sigue siendo un tema tabú, un tema que no se tiene la valentía de abordarlo directamente, y entonces, como digo,
debe haber unos planes ya, unos protocolos específicos que lo dominen prácticamente todos los profesionales para evitar que este hecho lamentable y triste se produzca. Bueno, se ha visto claramente que lo que yo he dicho en relación con el aumento de los trastornos psíquicos y emocionales o en los casos más graves, enfermedades mentales, ha aumentado por efecto de la pandemia de la COVID-19. ¿Por qué? Porque por una parte, como decía al principio, han acudido mucho más a las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras, y por otra parte que ha aumentado muchísimo el consumo de tranquilizantes, de ansiolíticos, antidepresivos, y esto en cierta manera hay que frenarlo y hay que reducirlo lo más que se pueda y buscar alternativas que no sean únicamente las alternativas farmacológicas, como pueden ser apoyo psicológico, psicoterapia, movilización de los recursos familiares, sociales, etcétera, y comunitarios, y reducir un poco el consumo de fármacos, porque de hecho se está desbordando. Vamos a intentar dar un poquito dar opiniones, contestar. Sabemos que este programa pues, es prevenir en salud. Y hoy estamos en prevenir en salud mental. Entonces, teníamos que un poquito repasar por qué se llega a estas enfermedades, qué parte no de culpa, sino de comportamiento que tenemos en la vida por nuestro cuerpo, qué parte es la que perjudica los hechos. Lo mismo en la bebida que en los vicios, en todo eso yo creo que nos dará, y para el oyente le interesará bastante por estar informado, para si quiere en ese oficio. Vamos a ver, mira, sí, oye, que yo quería primero terminar lo mío porque para que no quede nada en el tintero, ¿no? Y ya pasábamos a eso. O sea, yo comentaba que bueno, que todo lo que yo he dicho, y sobre todo por el efecto de la pandemia, nos obliga a una reflexión y nos invita a un nuevo reto de mejorar todo el sistema de atención mental. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, y de hecho ya se están intentando mejorar y humanizando la atención mental. Y una noticia, digamos, grata y agradable es que el gobierno ha establecido una estrategia de salud mental, preocupado ya por todo lo que se ha dicho y tal, que ha sido aprobada por el Parlamento y que abarca los años de 2021 a 2026, y ha inyectado una partida de dinero importante para mejorar todo este sistema. Y yo espero que con esta cantidad de dinero aportada por del gobierno, que espero que sea suficiente, aunque lo dudo, se le dará un gran impulso favorable a la mejora de la atención mental en España. Bueno, y como ha dicho Cándido, ahora pasamos ya a aspectos muy particulares que yo creo que en vez de hacerlo de una forma difusa, si queréis me podéis formular preguntas concretas y yo las contesto con mucho gusto. Yo quería preguntar, bueno, es un problema muy complejo esto porque incluye a toda la sociedad a la vez que al individuo mismo, que concierne al individuo, pero el individuo está inserto en la sociedad. Y bueno, esto incluye educación, salud, nutrición, la salud mental, digo, en general, que es muy complejo. Yo que sé, por ejemplo, las adicciones, un aspecto muy importante de la sociedad, las adicciones, de enfermedades que se dan con las adicciones. Pues tenemos, por ejemplo, ahí que son enfermedades
mentales, digamos, que entre comillas, son psicológicas o emocionales que derivan en las adicciones al tabaco, al juego, al sexo, etcétera, etcétera, a Internet. Bueno, hay infinitas adicciones. Pues eso es un gran problema. Y bueno, ahí está los muertos por... digo que es un aspecto solo para abordar un tema, yo que sé, del juego, por el juego que tenemos aquí en Vallecas, un montón de cuchitriles de jugar para que ahí van a perder el tiempo los niños y adolescentes, bueno, y otra gente pues, que han instalado un montón de... Yo que sé que esto, digo, quiero decirlo, lo que quiero decir es que este problema es muy complejo, que incluye muchos aspectos y muchas especialidades y que no se puede hablar muy en general de él porque es muy, cada enfermedad es muy diferente de la otra o cada trastorno o requiere un abordaje distinto. Quiero decir que es un mundo muy complejo. Claro, claro. Que, Sí. como tú sabes, los médicos saben, la mente y el espíritu la mente y el cuerpo están estrechamente unidos. Bueno, casi se puede confundir porque es lo mismo. Y quiero decir que, bueno, ya es un hecho, ya es un paso a favor que se reconozca como una enfermedad más, como aquel que tiene una úlcera de estómago, por ejemplo. Claro, por eso decía yo que las enfermedades mentales hay que cogerlas desde el principio y que la puerta de entrada, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, es la atención primaria. Es decir, por eso se llama atención médico especialista en familiar y comunitaria. Quiere decir que independientemente de las causas que pueda tener cada persona a nivel particular, que puede ser, deficiencias económicas, despedida en el puesto de trabajo, pérdida de seres queridos, enfermedades hereditarias, vicios, adicciones, deficiencias en la nutrición, estilo de vida malsano, todo eso, toda esa consideración, pero ahora, cuando debería haber una cultura sanitaria de decir que cuando yo tenga trastornos mentales o cuando yo perciba que mi mente no funciona bien o que tengo problemas emocionales del trato en el contacto con los demás, entonces yo me debería poner manos a la obra e inmediatamente acudir al médico de atención primaria o a un psicólogo para que se vea qué significa ese trastorno y para pararlo lo antes posible para que no vaya más, porque si hay personas que no tienen capacidad propia de autoanálisis para poder solucionar ese problema y tienen que recurrir a los profesionales. Es otro tema interesante el tema del psicólogo y del psiquiatra siempre ha sido un tema tabú. Hay que también desligarse de eso, ya no debe ser un tema tabú. Hay que acudir a un psicólogo cuando se necesite, a un psiquiatra, y no tenerle miedo. Es decir, muy bien, Hipólito, es un tema verdaderamente complejo. Oye, un tema complejo, es lo que es la existencia, es un problema existencial. Sí, bueno, muchas veces se trata solo de resolver, yo por lo que he visto por aquí y por allí, de resolver el sentido de la vida de cada uno, de cada individuo dentro de la sociedad o de la sociedad en el individuo, por decirlo de otra manera. Es un aspecto, pero digamos que... Pero sí, esto requiere de prevención. La prevención es muy importante. Yo, por la experiencia que tengo, por lo que... Sí, lo importante es detectar el problema desde el principio. Es cuando mejor se resuelve,
los problemas o el problema de la enfermedad o los problemas emocionales desde el principio, pues, Y otra cosa que, y no se cronifica, como has dicho tú, claro, que, claro, los crónicos son un problema muy grave porque, claro, son enfermos muy caros, son digamos que una carga muy esto para el Estado, muy gruesa para el Estado en sí. general, pero por eso digo que, claro, está muy claro que todo lo que se gaste en prevención es lo que mejor gastado está y en Ya. detección temprana de los problemas. Y hay otra cosa también que tú la has referido al hablar de la unidad psicosomática de la persona, que es que tenemos un cuerpo y tenemos también una mente, y ambas cosas pueden enfermar a la vez, o enfermar primero el cuerpo y después hacer enfermar a la mente, o que la mente enferma, hacer enfermar al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la medicina actual, que de hecho ya se está haciendo, es que hay que conceder tanta importancia a las enfermedades del cuerpo como a las enfermedades de la mente o las enfermedades psiquiátricas. Es decir, uno se preocupa sobre todo del cuerpo. Tengo un cáncer, ¿qué va a ser de mí? O tengo un ictus, ¿qué problemas tendré? Pero Sí, pero eso, cuando uno tiene una fobia o tiene una ludopatía o tiene una manía persecutoria o tiene una ansiedad solapada oculta, no hace caso a eso. Esto se va y no acude a un psicólogo, no acude a un especialista. Debería prestarse la misma atención cuando se tiene una enfermedad corporal que cuando se tiene una enfermedad psíquica. De igual pues, manera. claro, muchas veces la enfermedad corporal es una manifestación de la psíquica, por decirlo de Claro, alguna ya manera. lo hemos dicho, sí. Claro, Sí. yo creo que tanto la enfermedad psíquica como la corporal requieren los dos abordajes o sea, psíquico, mental y quizá también espiritual, porque eso es otro ámbito que no sé si es poco científico, pero existe. Pero fijaros, a nivel de la pandemia, que ahí no ha habido nada ni imaginario ni especulativo. El virus de la COVID-19 ha sido una amenaza brutal, pero no solo ya para mí, sino para mi vecino, para mi comunidad, para mi país, para Europa y para el mundo entero. Y ha habido ahí un miedo objetivo, amenazante, porque ese virus, si no lo hubiera parado las vacunas, los investigadores, ese virus sigue adelante y se carga a la humanidad entera. Luego, eso es un miedo lógico, objetivo. Y entonces, ahí hemos estado todos de acuerdo. Pero también hay otros miedos que a mí le tengo miedo por ejemplo, al rayo, a que me caiga un rayo, o a dejar la puerta abierta y irme y que me roben. Y hay otros miedos que son muy personales, pero que a la persona le hace el mismo daño, el mismo efecto, que si fuera un miedo real y objetivo. Ahí donde está también la equivocada interpretación del mundo psíquico. O sea, esto es Eso, Perdona, bastante... ha pedido la palabra Cándido. Venga, a ver, Perdona, Cándido, mientras Fernando se pone, yo en relación de lo que ha dicho. Ahora, Cándido, ya puedes. Sí, no, que decía que está visto como en todo, lo que tiene que, no sé a quién no le interesa la prevención en sanidad es un beneficio para toda la sociedad a la vez de sufrimiento y económico. ¿Eh? Si prevenimos no se llega a mayores consecuencias. Así que vamos a ello, que la sociedad tiene que reclamar la prevención en todo, en la medicina, en esto, también en lo que estamos hablando, pero hasta hoy pues, no se hace. No sé por qué,
los gobiernos, la sociedad, mueven las cosas, se quedan ahí, y lo que conviene es que yo llegue a una situación que necesite muchos tratamientos, muchos medicamentos y haya un gasto. Eso que se puede evitar y el Estado tendría menos gastos. Luego, quería, Sí. Habla, Hipólito, habla. quería decir que en los trastornos mentales graves, por ejemplo, más que las medicaciones, son muy importantes las psicoterapias o las terapias. O sea que más terapias y psicoterapias y menos medicaciones. Es lo que, desde mi punto de vista, es lo más racional y humano, por decirlo, y humanístico o compasivo, por decirlo de otra manera, que es más que el medicamento puro y duro, que sí, que ahora los hay muy avanzados y tal, pero que no solucionan los problemas. Son una ayuda de momento. Solo Sí, quería Yo, decir. sí. Yo hay una cosa que sí, que antes lo comentaba Víctor, que es que sobre el tema de la enfermedad mental, ¿no? Una enfermedad mental es algo que resulta que parece ser que ha aparecido ahora, de pronto, ¿no? O sea, no... Yo soy psicólogo clínico y que antes viniese alguien a consulta, pues venía reticente, venía, o sea, más que no lo supiese nadie, ¿no? Parece ser que aparece ahora. Es triste que resulte que las enfermedades mentales aparezcan porque un político lo dice en las Cortes. Y a partir de ahí todo el mundo se preocupa ya mucho, ¿no? Y por otro lado, claro, se dice, no, la medicina preventiva, la prevención de la salud mental. La prevención de la salud mental supone una inversión en dinero que no hay resultados en el momento, sino son a largo plazo. Y eso a los políticos no les interesa. Al político le interesa resultados para que le vuelvan a votar en ese momento. Nadie invierte para que, o sea, es muy difícil. Nos pasa con la investigación 3/4 de lo mismo. ¿Por qué se invierte poco en investigación? Porque son gastos que no dan producto de inmediato. Y ese es el problema de la enfermedad mental, de la prevención. Que como la inversión no da resultados en el momento, bueno, pues entonces lo que se hace es que no se invierte. Ese parte del presupuesto me lo llevo a algo que sí me dé votos y ya está. Es triste, pero yo lo veo así. No, mira, hay cuestiones. Por una parte, han ido a referir a algo muy interesante, y es que la medicina preventiva o la prevención es mucho más económica que el tratamiento. Y el tratamiento a veces es más económico que la rehabilitación. Luego hay que ir al punto de partida. Y el punto de partida es el propio paciente, el propio ciudadano. Y yo no voy a nombrarlo paciente, sino ciudadano. El ciudadano debería, a través de una formación correcta, debería disponer él mismo de los recursos para él mantenerse sano, a nivel de un estilo de vida saludable, de saber qué es lo que tiene que comer, de cómo tiene que descansar, de cómo tiene que trabajar, de cómo tiene que pasar las vacaciones. Tener una cultura de base muy buena que tiene un efecto muy preventivo, y eso sería para la sociedad lo más eficaz por una parte y lo más económico. Ahora viene, toda la parafernalia después viene, que se basa en consumismo, en gasto, en productividad, ganancias de dinero, en fábrica, en tal, en aparatos, en dispositivos, diagnósticos, tal. Entonces, esto nos lleva a lo que ha dicho Julián, que es que la sociedad, lo que no es rentable, materialmente hablando, económicamente hablando, financieramente hablando, productivamente hablando, es desechable. Porque la pura prevención no gusta, primero porque requiere esfuerzo personal, de conducir su vida, de mantener una conducta acertada. Luego, hay una situación conflictiva. Y afortunadamente
la medicina preventiva y la prevención está abriéndose paso en la sociedad y cada día se está valorando más positivamente y a la larga se impondrá. Lo mismo que se impondrá cuando hablamos de lo del cambio climático, el cuidar a la naturaleza y el medio ambiente. Eso a la larga se irá imponiendo, porque es que no queda otro remedio. Porque si no se hace esto de la prevención, como decía la Organización Mundial, aumentará como una plaga el número de enfermos crónicos, degenerativos y de enfermos mentales. Esto hay que pararlo. Y la mejor manera de pararlo es la prevención. Bien, pues, y Cándido, pues tú eras... Vamos a terminar ya. Queda mucho, tú que llevar la hora. Sí, sí, sí. Yo pensé que ya queda poco el tiempo. ¿Cómo lo llevamos? Tenemos casi una hora llevamos. Bueno, pues Oye, yo lo que quisiera, antes de terminar, que Hipólito nos diera una versión un poco, según como lo ve él, las experiencias que ha tenido a nivel de la atención mental, un poco, que nos dijera ver qué visión tiene crítica, si a favor, en contra, o cómo ve la cosa. Esto es importante, lo que habéis dicho vosotros también, la prevención, la educación, los hábitos saludables, buena información sobre salud en la televisión, un entorno sano de medios de comunicación que promuevan una verdadera educación y una verdadera cultura, no la basura que han producido y producen todavía muchos. En fin, no estoy quitando responsabilidad al individuo que tenga responsabilidad, bueno, cada individuo es responsable hasta cierto punto sobre su persona, pero digo los determinantes objetivos que tiene el individuo. Pero, por ejemplo, yo también repito otra vez lo de las terapias. La enfermedad, cualquier enfermedad ya se requiere sobre todo, más que medicación, que algunas sí es muy importante la medicación cuando es biológica la causa, requiere más que medicación, digo, en general, son las terapias y las psicoterapias lo que más soluciona el problema del enfermo mental. Es lo que quería decir nada más. Muy bien. Bueno, vamos a despedir el programa. Tenemos que entender lo que estamos luchando desde mayores en los medios por la sanidad, y entonces invito a todas las personas que nos oigan, que convoquen con nosotros, pues invito que tengan comunicación con mayores en los medios y podremos dar testimonio de nuestra vivencia y de todo lo que ha podido ser y los jóvenes que aprendan mucho de nosotros. Un abrazo para todos y aquí terminamos el programa. Programa realizado en cooperación. UDP Madrid. Mayores en los medios. Radio Vallecas.